Hermanos, estamos en la casa del Señor, de aquellos que nos permiten entrar hasta sus hogares, y aquellos que posteriormente mirarán este servicio. Bendito el Señor, aleluya. Dios es bueno, Dios es misericordioso, bendito el Señor. Yo quiero que vaya conmigo allá a la carta del apóstol Pablo a Tito. Amén. La carta del apóstol Pablo a Tito. Bendito el Señor, aleluya. En el capítulo 2, versículo 13. Hoy vamos a entrar, ¿verdad?, a estudiar los temas escatológicos. Bendito el Señor, aleluya. Carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, verso 13. Amén. Amén. Ese es un tema escatológico. Dice la Escritura, esperando. Amén. Ya estamos todos ahí. Amén. No hayan a Tito. Anda Tito por ahí, ¿verdad?, atrás de Timoteo. Más que Timoteo no lo deja ver, está más alto Timoteo. Amén. Bendito el Señor. Y antes de Filemón, Tito 2, 13. Nos dice la palabra, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Bendito el Señor. Amén. Bendito el Señor. Quiero que voltees con tu hermano y dile, ¿y tú estás listo para recibirle? ¿Y tú estás listo para recibirle? Bendito el Señor, aleluya. Amén. Dios bendiga a los niños y pase. Tome su lugar, mi hermano. Gloria al Señor. Y tú estás listo para recibirle. Esta esperanza bienaventurada. Bendito el Señor, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro recogimiento a Él, que es un tema, ¿verdad?, de escatología. Bendito el Señor. Y la iglesia, el pueblo de Dios, debe tener conocimiento, bendito el Señor, de estas cosas. Bendito Dios, aleluya. En el capítulo 21, verso 33 del libro de Lucas, la palabra nos dice que el cielo y la tierra pasará. Amén. Pero su palabra no pasará. Bendito el Señor. Amén. Y solamente tenemos, hermano, la palabra de Dios. No hay libros adicionales. Simplemente es la palabra de Dios, aleluya, bendito el Señor, aleluya. Y esa palabra, hermano, es firme. El cielo podrá pasar, podrá acabarse, pero su palabra, hermano, permanece, bendito el Señor. Amén, aleluya. Amén. Y nosotros esperamos, hermano, con paciencia, también la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios, aleluya. A pesar de que el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos dice allá en la segunda de Pedro 3:13, óigalo bien, bien que esperamos, dice él. Amén. Segunda de Pedro 3:13. Bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, bendito el Señor, según sus promesas, en los cuales mora
la justicia, bendito el Señor, aleluya. Y una de sus más grandes promesas de nuestro Dios, la que tenemos, hermano, allá en San Juan 14, bendito el Señor, versículo 2, dijo Jesús: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os aparejaré lugar, vendré otra vez. Diga conmigo: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. No nos tocó, hermano, la primera venida, pero creemos en Dios que nos va a tocar la segunda y última venida, bendito el Señor Jesucristo. Y esa es nuestra esperanza bienaventurada, bendito el Señor Jesucristo. Amén. En eso creemos, en las verdades, hermano, de la palabra, bendito el Señor Jesucristo. Y por eso debemos de ser diligentes, bendito Dios. Y esos temas, hermano, que son temas, ¿verdad? Mucha gente le llama temas del fin del mundo y les da miedo. Bendito el Señor, aleluya. Pero, hermano, escatología significa el estudio del último tiempo, bendito el Señor, conociendo las cosas últimas, qué es lo que está por pasar. Y una de las funciones del Espíritu Santo es recordarnos las cosas que el Señor nos enseñó, pero también enseñarnos lo que está por venir, bendito el Señor Jesucristo. Y nosotros estamos, lo que nos mantiene, hermano, es esa esperanza. Queremos recibir a nuestro Dios y Señor Jesucristo, bendito el Señor. Entonces, la escatología, hermano, no es más que la doctrina de los últimos acontecimientos que van a venir sobre este mundo. Y desde luego que tienen que ver, hermano, con la iglesia que vive en el mundo, pero que no es del mundo, bendito el Señor Jesucristo, aleluya, amén. Entonces la palabra de Dios, hermano, nos habla de señales. Si usted va al capítulo 24 de Mateo, bendito el Señor, al Señor Jesucristo le preguntaron sus discípulos, bendito el Señor, aleluya, amén. Dice: y salido Jesús, íbase del templo, y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, y respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Y sentándose él en el monte de las Olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo: dinos, amén, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Amén. Y el Señor empezó, hermano, a decir, y usted sabe y ha oído mucho, ¿verdad?, que habrá guerras, rumores de guerras, hambres, terremotos por los lugares, bendito el Señor. Pero dice que todo esto simplemente es el principio de dolores, bendito el Señor, amén. Cuando ya, ¿verdad?, el parto viene, empieza a doler.
Y conforme se va acercando el alumbramiento, empieza a doler más. Entonces, estamos, hermano, en los principios de dolores ya para que se hagan, hermano, los dolores fuertes, los dolores verdaderos. Pero la pregunta es, ¿está listo para soportar el advenimiento? Bendito el Señor. Recuerda que muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Bendito el Señor. Entonces, Dios también tiene, la Biblia nos enseña, hermano, que así como en las empresas hay un control de calidad, ¿verdad? Y hay quien está supervisando que el producto reúna, ¿verdad?, todas las especificaciones para que pueda salir al mercado. La palabra de Dios también, hermano, controla la calidad del cristiano que va a ascender. Sin la paz y sin la santidad, nadie verá al Señor. Bendito el Señor, aleluya. Entonces usted busque qué es paz y qué es santidad. Bendito el Señor Jesucristo. Amén. Para que usted sepa si realmente usted mismo se mida, usted misma se analice y diga, ¿estoy listo o esto me hace falta? Sin esto no voy a entrar. Amén. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni ha jurado con engaño. Hermano, el control de calidad es muy estricto. Amén. Es muy estricto, bendito el Señor, aleluya. Por eso la pregunta, ¿y estás tú listo? ¿Estás tú lista para recibirlo? Bendito el Señor. Entonces, conocemos muchas señales, hermano, que van a darse en la tierra, que van a darse en los cielos. La luna se oscurecerá, el sol se oscurecerá, bendito el Señor, las estrellas caerán. Dirá, eso ya los conocemos, sí. Pero hay una señal, hermano, que no estamos, bendito el Señor, dándole mucho énfasis a esta señal, que es una de las más importantes, que es el verso 14 del capítulo 24. Amén. Porque ya usted sabe, la ciencia se aumentará, y todo lo que dice Daniel, el capítulo 12, y estamos en ese tiempo. Usted ya sabe, también será como en los días de Noé, y será como en los días de Lot. Ya sabe lo que estamos pasando. Bendito el Señor. Ya se casa, ¿verdad?, hombre con hombre, mujer con mujer. Y ya van, ¿verdad?, sobre las iglesias, para que las iglesias lo acepten. Y ya muchas iglesias conducidas por pastores homosexuales o pastoras lesbianas ya están casando. Bendito el Señor. Es una realidad. Amén. Son señales, hermano, que no tenemos por qué decirnos, ¿cómo? No, hermano, no se asuste. Asústese de que no vaya a entrar. Eso sí, que le asuste. Bendito el Señor. Recuerde que Jesús nos dice, hallará fe en la tierra cuando el Señor venga. ¿Tienes tu fe? Usela para ti mismo. Amén. Van a quedar a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero que a ti no llegue. Bendito el Señor. Amén. Y una de las señales más importantes, fuera de los temblores, los terremotos, las hambres, las pestes por las que estamos pasando, es la que nos dice el versículo 14. Y será predicado. Amén. Y será predicado este evangelio del reino. ¿Dónde? En todo el mundo. Bendito el Señor. Creo que ya, hermano, esta señal primordial
ya, hermanos, se cumplió, bendito el Señor, aleluya. Ya no hay lugar en el mundo donde la palabra de Dios no haya llegado. Ahora, a través de las redes sociales, bendito el Señor, la palabra llega a todos lados, bendito el Señor. Amén. Dígalo por seguro, si va al África ya, ¿verdad? Lo más recóndito traen su celular en la mano. Amén. Bendito Dios. Antes era difícil, pero ahora ya, hermano, la palabra ya, como dice el canto, será cubierta. Sí. La tierra como las aguas cubren la mar. Bendito el Señor, de la palabra de Dios. Ahorita no hay quien diga, es que yo no supe, a mí nadie me habló. Bendito el Señor Jesucristo. Y será predicado la palabra de Dios, hermano, por testimonio a todos los gentiles. ¿Y qué? No pierda lo que dice ahí, hermano, porque esto va junto con pegado, dicen, ¿verdad? Entonces, cuando la palabra de Dios cubra toda la tierra, entonces, ¿qué día? Bendito el Señor. Entonces estamos, amado hermano, bendito el Señor, mi amigo que escucha, en los albores del término del tiempo denominado como la gracia de Dios, bendito el Señor, dentro de la séptima dispensación, bendito el Señor, aleluya, que se le ha denominado la gracia de Dios, que inició, hermano, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando Él había dicho, también tengo otras ovejas que no son de este redil, a las cuales también me conviene traer, bendito el Señor, aleluya. Allá Romanos 11:25, que dice el apóstol de los gentiles, bendito el Señor, aleluya. ¿Qué es lo que dice el apóstol de los gentiles? Porque no quiero, dice, hermanos, amén, ¿a quién le habla? A usted y a mí, que ignoréis. Pablo no quiere cristianos ignorantes, amén, ni arrogantes, que ignoréis este misterio. Este es un misterio, hermano, es un misterio escatológico que habla, hermano, de lo que está por venir, bendito el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que está por venir, hermano? Para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel. ¿Hasta qué? Fíjese bien. La conciencia, el corazón y la mente de Israel está endurecida porque Dios estableció un tiempo para la gracia. Amén. ¿Cuándo se va a acabar ese endurecimiento? Cuando entre el último de los gentiles al reino de los cielos, porque hay un número prefijado que yo no lo conozco, pero Dios sí lo sabe, bendito el Señor, aleluya. Y cuando llegue ese número, amén, la gracia concluye. La gracia llega a su fin y el corazón de Israel se va a volver, hermano, a abrir, bendito el Señor, a la voz de Dios. Entonces nuestro tiempo, el tiempo de la iglesia, está por agotarse, bendito el Señor, aleluya. Muchos dicen que ya estamos, bendito el Señor, en tiempo extra. Amén. El Señor no tarda su venida, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno, dígale, Dios no quiere que te pierdas, Dios no quiere que me pierdas.
Entonces, nos queda, hermano, muy poco tiempo. Bendito el Señor, aleluya. ¿Cuál es el reloj, hermano, que tenemos? Bendito el Señor. Para darnos cuenta, el reloj nos indica, ¿verdad? La hora, ¿verdad? Bendito el Señor. Entonces, dice Lucas capítulo 21, verso 34. Díganle al hermano, ahí nos hablan. Amén. Dice, mirad por vosotros. Amén. Y mirad por vosotros que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida. Ay, vida, ¿cómo, verdad? Esta vida nos quita a veces las ganas de venir a la iglesia. Amén. Porque estás cargado, hermano, de glotonería. Y no precisamente aquí, glotonería, hermanos, es de comer, no, hermano, de entretenerte en cosas que no le agradan a Dios, bendito el Señor. Amén. Y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, bendito el Señor, aleluya. Qué tremendo, hermano, que nos agarre desapercibidos, porque dice que vamos a estar como en los días de Noé. Y Noé se puso a construir el arca nomás, o construía y testificaba, ¿verdad? Pero nadie le hizo caso, bendito el Señor, aleluya. Y ahorita, hermano, la gente no quiere hacer caso. Bendito el Señor. Las iglesias, los templos donde se predica, hermano, la sana doctrina, no están llenos. Hay muchos lugares vacíos y aún, ¿verdad?, faltan muchos hermanos regularmente, porque se dejan cargar de glotonerías y embriaguez y tienen cuidado de su vida, mas no de su alma. Pero los lugares, bendito el Señor, donde hay juego, risas y diversión, amén, llámese iglesias también, están llenos. Bendito el Señor, porque tienen comezón de oír, pero no de oír palabra de Dios, sino de oír chistes, de oír fábulas. Bendito el Señor Jesucristo. Qué tremendo, mi hermano, bendito Dios. La esperanza bienaventurada, hermano, está por llegar y nosotros estamos. Ya quisiéramos estar dormidos, ya estamos despiertos. Pero ahora le estamos diciendo a lo bueno, malo. Y a lo malo le estamos diciendo, bueno, bendito el Señor. Qué tremendo está eso, hermano. Amén. Bendito el Señor Jesucristo. Entonces, tenemos, hermano, que tener mucho cuidado. Bendito el Señor. Allá en Judas capítulo 3, versículo 4, y Judas es solamente un capítulo, que es el último libro antes de Apocalipsis. Bendito el Señor. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros, de la común salud, de la común salvación, me ha sido necesario escribiros amonestándoos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Quiere que contendamos, y contender, hermano, es competir o pelear. Amén. Por la fe que te fue dada una vez, hermano. Amén. Por eso Pablo dijo, he peleado la buena
batalla, bendito el Señor. Entonces tenemos, hermano, que pelear por mantener nuestra fe, nuestra seguridad en Dios, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación. Hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución y negando al Dios que solo es el que tiene dominio, y a nuestro Señor Jesucristo, bendito el Señor. Aleluya. Qué tremendo, hermano, es esto. Amén. La condición, pero es el proceso por el cual, hermano, la iglesia tiene que pasar antes de que la iglesia sea levantada. Amén. Antes de que la iglesia sea arrebatada, o el término que muchos, ¿verdad?, no les gusta, bendito el Señor, raptar. Amén. Bendito el Señor. Amén. ¿Cuál rapto? Jurídicamente, entre un secuestro y un rapto tienen sus diferencias. A los dos llegan y los levantan y se los llevan, ¿sí o no? Pero el secuestro tiene un propósito y el rapto tiene otro. Es en lo que se distingue. El secuestro trae como propósito cobrar una ganancia por aquel hombre o mujer. Y ahora pues ya lo están matando. ¿Sí? Para secuestrarlo no necesitan matarlo, lo pueden matar ahí, ¿verdad? Pero la verdad, para que no quede huella. Pero el propósito del secuestro es sacar una ganancia económica. Deme 5 millones y me lo entrego. El rapto tiene un propósito diferente. Es con propósitos matrimoniales. Óigalo bien. Te llevaste a la muchacha, ¿verdad? Que así se decía, no, allá para el sur, ¿no? Te la robaste. Amén. ¿Y con qué fin se la robó? Para casarse con ella. Amén. Por eso se dice de rapto, porque Dios viene por su iglesia, que es su esposa, para vivir con ella, bendito el Señor Jesucristo. ¿Estamos entendiendo, hermano? Entonces, ¿cuánto tiempo nos quedará, hermano? Muy poquito. Vamos a ver, hermano, la Escritura nos dice, ¿verdad? Allá en Lucas 21, vamos allá a Lucas, bendito el Señor. Fíjense bien, Lucas 21, verso 29 en adelante. Vamos a ver, dice que del día y la hora, ¿quién lo sabe? Nadie. Pero Dios nos dejó pistas. Y esas pistas son las señales. Amén. Para que nosotros nos demos cuenta más o menos del tiempo que nos está tocando vivir y del tiempo que quizás, ¿verdad?, tengamos que esperar un poco más. Amén. Entonces, Lucas 21, verso 29, mire lo que dice. Y díjoles una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Amén. La higuera por un lado y por otro lado todos los árboles. Amén. Entonces la higuera y todos los árboles es el bosque, ¿no? Pero digo, Señor dijo, mira la higuera y luego todos los árboles.
cuando ya brotan, viéndolo de vosotros mismos, entendéis que el verano está ya cerca. ¿Cuándo qué? Cuando ya salen los brotos, los renuevos verdes, ¿verdad? Bendito el Señor. No, es que ya el verano ya está cerca. Así también dice, cuando vieres hacerse estas cosas, entender que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo sea hecho. El cielo y la tierra pasará, mas mis palabras no pasarán. Y el verso 34, que ya lo vimos, ¿verdad? Entonces, la higuera, hermano, es el reloj. Y la higuera tipifica a Israel. Amén. Entonces Israel es el reloj, hermano, que nos indica que ya la venida del Señor está cerca. Dice que no pasaría esta generación. Antes se pensaba que una generación eran de 40 años. ¿Por qué? Porque 40 años duró, ¿verdad?, el pueblo de Israel en el desierto. Pero la Biblia nos dice que 70 años son la vida del hombre, y entre los más robustos 80. Amén. Entonces, yo soy parte de una generación, mis hijos son parte de otra generación. Pero 70 años. Entonces, Israel es el reloj. Y la Escritura dice que la nación, nacerá una nación en un día. Pues precisamente se cumplió la profecía en Israel. En 1948, la ONU decreta a Israel como nación, fíjese. Es una de las naciones más jóvenes, pero bíblicamente es una de las más antiguas. Pero su reconocimiento legal y político inicia en el 48. Amén. 1948 más 70 años. Amén. Nos da como fecha 2018. Pastor, ya estamos pasados, sí. Pero hubo un acontecimiento que para mí es muy importante. Cuando se crea el Estado de Israel, se establece como capital, que todavía muchos la tienen como capital política, la ciudad de Tel Aviv. Amén. Pero pastor, ¿qué es la capital de Israel? ¿No es Jerusalén? Actualmente sí. Pero Jerusalén fue anexada hasta 1967. Entonces, hubo un margen del 48 al 67, que no era parte de Jerusalén del Estado de Israel. Y en la lucha, la guerra de los 6 días de 1967, cuando 7 naciones quisieron destruir a Israel, Dios les dio la victoria sobre esas naciones y aparte le entregó nuevamente a Jerusalén, la ciudad santa. Amén. Entonces, en 1967 le sumamos 70 años. Bendito el Señor. Y ahora sí tenemos un 2037. Amén. Porque Israel ya está completo. Entonces, fíjense bien, hablando así, ¿verdad?, al aire,
Estamos en el 2021 para llegar al 2022. Si tomamos esa fecha, hermano, como posible, hermano, no te queda mucho tiempo. No nos queda mucho tiempo, bendito el Señor. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Amén. Bendito el Señor. Entonces estamos viviendo, hermano, los últimos tiempos del periodo de la gracia. Bendito el Señor Jesucristo. Amén. Y muchos están, ¿verdad?, viviendo como si todavía faltara mucho. Por eso dice que la venida del Señor hoy está más cerca que el día que creímos. Pero nosotros somos los que estamos más lejos, bendito el Señor Jesucristo. Y la promesa de Dios es de que Él se fue, pero que Él va a venir, pero viene por ti, viene por mí. Amén. Pero la pregunta es, ¿estoy listo? ¿Estás lista? Bendito el Señor Jesucristo. Entonces, hermano, si traes algún contrapeso, suéltalo. Tíralo. Cuando saliste de la pila, cuando salí de la pila, hermano bendito, saliste livianito como una plumita. Amén. Ahora, ¿cómo estamos? Bendito Dios. A lo mejor estamos cargados de pecado, de rencor, de orgullo. Y eso no nos va, hermano, a permitir llegar con nuestro Dios. Entonces tenemos, hermano, que despojarnos, como dice la Escritura, de todo el peso del pecado que nos asedia y correr con paciencia la carrera que nos ha sido propuesta, bendito el Señor, para poder llegar ante la presencia de Dios. ¿Cuánto tiempo me queda? Muy poco, bendito el Señor Jesucristo. Amén. Miren lo que está por pasar. 1 Corintios capítulo 15, verso 51. Vamos a entrar, hermano, los misterios escatológicos. Bendito Dios. Lo que va a pasar con la iglesia. Pablo el misterioso. Amén. 15:51 en la 1 Corintios. He aquí os digo un misterio. Pablo hablaba de muchos misterios. En Timoteo dice, y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Amén. Por eso muchos le llaman Pablo el misterioso. Y aquí nos habla de un misterio, pero el misterio más grande que Dios quiere, hermano, revelármelo. Bendito el Señor. Dice aquí, os digo ¿qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Verso 53. Amén. Porque es menester o es necesario que esto corruptible. No, el verso 51, perdón, me brinqué. Y aquí dice, os digo un misterio. Amén. Nos está diciendo que un misterio. Entendamos el misterio. Todos. Fíjense bien, todos. Está hablando de la totalidad de los seres humanos que hay sobre la tierra. Amén. Todos ciertamente no dormiremos. Amén. Hay hombres y hay mujeres en el mundo. Y hay hombres y mujeres en la iglesia. Y la Escritura dice que a los que le hemos recibido, Dios nos ha hecho hijos
de Dios. Y va a haber mucha creación de Dios. Y va a haber hijos de Dios. Y los hijos de Dios somos los que hemos sido lavados con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y a la iglesia le dice aquí, os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos. Y cuando habla aquí de dormir, habla de no vamos a ver muerte. Amén. La Escritura dice, bienaventurados los que hoy en delante mueren en el Señor. Pero va a haber algunos que no van a ver muerte. Bendito el Señor, cuando la esperanza bienaventurada se manifieste. Van a estar vivos o quizá vamos a estar vivos. Amén. No todos ciertamente moriremos. Vamos a ponerle así para que entienda. Mas todos, dice, seremos transformados. Los muertos en Cristo y los vivos, hijos de Dios. Amén. Vamos a ser ¿qué? Transformados, bendito el Señor. El muerto sufre la resurrección y sufre la transformación. El vivo en Cristo sufre solamente una transformación, bendito el Señor Jesucristo. En un momento, fíjense bien, ¿cómo va a ser eso? Bendito el Señor. Fíjense bien, va a durar menos que la cirugía de la hermana Elsa. Amén. Porque aquí dice que va a ser en ¿cuándo? En un momento. Amén. ¿Qué tan grande ese momento, hermano? Mire. En un momento, en un abrir. En su Biblia dice abrir y cerrar, la mía nomás dice en un abrir de ojo. Amén. Dice todavía la mitad, porque el abrir y cerrar en la mía dice nomás, la versión antigua, dice en un abrir de ojo. ¿Cuántos nos llama? Ni siquiera, bendito el Señor, a lo mejor una milésima de segundo. Amén. Entonces, ¿cómo va a ser, hermano, la resurrección y la transformación? Bendito el Señor. Amén. Algo instantáneo. Bendito el Señor. Amén. Así como ya tomaste la foto, no te tomé una, te tomé 20. ¿Ah? Con la tecnología, ¿no? Bendito el Señor. Dice, en un momento, y aclara lo que dura el momento, en un abrir de ojo. Amén. Aleluya. A la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros, los muertos, aclara, los que están dormidos, serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. Y en este misterio, muchos han hecho, hermano, un nudo ciego. Porque cuando el apóstol Pablo dice, a la final trompeta, de ahí toman, hermano, que la última trompeta, bendito el Señor, va a ser la séptima de Apocalipsis. Y que por esa razón entonces la iglesia pasa por la tribulación. Bendito el Señor. Porque es la última. Pero el Señor Jesucristo no está diciendo eso. Pablo no está diciendo eso. No se está refiriendo a la trompeta de juicio. Bendito el Señor. Se está refiriendo a la última quizá predicación. Alza tu voz como trompeta. Bendito el Señor. Porque cuando entre el
de los gentiles. Entonces, hasta entonces, amén. Bendito el Señor, aleluya. En un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta. Veamos en Tesalonicenses capítulo 4, verso 13, en delante, primera, que nuevamente el apóstol Pablo habla de la trompeta. Amén. Bendito el Señor, aleluya. 4:13, que está refiriéndose a este evento. Amén. A este misterio. Es el mismo misterio. Amén. Para aclararlo. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Amén. Entonces, los que duermen son los que ya murieron. Que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesucristo murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Entonces, Dios viene a traer con él, viene a tomar y a llevárselos. Amén. Lo dice el versículo, hermano, 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, dice Pablo, que vivimos. Amén. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Fíjese bien, Pablo se estaba contando que él iba a estar vivo cuando el Señor viniera. Óigalo bien. ¿Sí o no? Amén. Bendito Dios. Dice, no seremos delanteros a los que durmieron, a los que ya murieron. Porque el mismo Señor, óigalo bien, está la trompeta. Amén. Porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, amén, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos como arrebatados. Fíjese bien, si yo le pido a mi hermano Mike que me pase la Biblia, él va a venir y me la va a dar. Pero si yo voy y se la arrebato, lo voy a hacer ¿cómo? Con fuerza y rapidez. Amén. Lo que se arrebata, hermano. ¿Recuerdan eso? Si logras tomar los guijarros de mi mano. ¿Y cómo es? Rápido, ¿verdad? Antes de que la mano se cierre. Arrebatar, hermano, es algo rápido. Ya miramos, ¿verdad? Que en un abrir. Amén. Dice que seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en los aires. Quiere decir que el Señor viene
y no desciende a tierra. Me viene la mente allá en San Juan. Vamos a ver San Juan, creo que 7 o 5. Dejen ver. Ellos me encontraron, porque llegará el día en que oirán la voz los que están en los sepulcros y saldrán. Recuerdo si es en el capítulo 5. No lo hallo. O 7. Entonces, cuando dice que llegará el día en que los que duermen en los sepulcros oirán la voz. A ver, 5:25. Bendito el Señor. Exactamente. De cierto os digo, vendrá hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Amén. Porque el mismo Señor, ¿con qué? Con la aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los vivos. Amén. Esa es la trompeta, el último llamado. Bendito el Señor. Por eso en Apocalipsis, mire, capítulo 4, versículo 1. Bendito el Señor. Dice Juan, el que recibe Apocalipsis significa dejar de ver lo que está detrás del velo. Pues se llama la revelación. Amén. Dice el capítulo 4, verso 1. Después de estas cosas miré, y aquí una puerta abierta. Amén. Bendito el Señor Jesucristo. En el cielo, y la primera voz que oí. La primera voz que oí era como ¿qué? Amén. ¿Y qué le decía esa voz? Sube acá. Amén. Y yo te mostraré las cosas que han de acontecer después de estas. Amén. Entonces, el que habla con voz de trompeta es Dios. Amén. No es la última trompeta, que es la trompeta de juicio para el mundo. Bendito el Señor. Pero de ahí muchos dicen, no es que la iglesia tiene que pasar por la tribulación porque hasta la séptima trompeta. No, yo les pregunto, ¿crees que Dios es justo o es injusto? Y todos me dicen, justo. Entonces, ¿por qué dices que la iglesia va a pasar por la tribulación si Dios es justo? Porque Dios es justo, ¿no? Desde tu perspectiva, Dios es un Dios injusto. ¿Por qué digo yo que Dios es un Dios injusto si la iglesia va a pasar por la tribulación? A ver, piénsenle, también aquí hay un misterio. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de justicia es que reparta sus bienes. ¿Y cómo los va a repartir? Entonces, le va a dar a cada quien lo que le corresponde. Eso se llama justicia. Entonces, Dios es un Dios justo. Pero si la iglesia que vive solamente es la que va a pasar por el crisol del fuego,
entonces Dios es un Dios injusto. Porque la iglesia que duerme en la fe no será pasada por el fuego. Entonces, Señor, llévame antes, Padre. ¿Estamos entendiendo? Santo. Bendito el Señor. ¿Y la iglesia es quién? La esposa del Cordero, dice Efesios, para presentársela como una iglesia que no tiene mancha ni arruga. O estarás muy blanqueadita y muy blanqueada, pero te vas al fuego. Pues no. La Escritura dice que creyera y fuera bautizado. ¿Qué? No dice y pasare por la gran tribulación. ¿Verdad que no? Bendito el Señor. Yo no entiendo por qué muchos de nuestros hermanos quieren a fuerzas y dicen que estamos predicando una esperanza falsa. Cuando la Escritura nos dice, voy pues a preparar lugar para ti. Y voy a volver por ti. Y te voy a llevar. Yo les digo a los que han escrito hasta libros. Decía a un pastor, a ver, díganlo más, hermano. Pensemos en el rompecabezas bíblico. ¿Dónde vamos a poner esta pieza? ¿Dónde la ponemos? Porque así como hay mecánicos muy buenos, desbaratan y arman un motor y lo prenden, pero le quedaron 5 tornillos y no supo dónde van. No, para estar dando no los necesita. Si los traía, es porque hay un lugar donde van, pero no supo. Y es fácil decir, ¿verdad? Cuando no saben acomodar las piezas. Dime dónde. Porque desde tu perspectiva dice que la iglesia va a pasar por la tribulación. Entonces, después de la tribulación, viene el Señor, se planta sobre el monte de los olivos, viene el Armagedón, luego viene la atadura de Satanás y se establece el milenio sobre la tierra. Y después del milenio viene el juicio ante el gran trono blanco y después viene cielos nuevos y tierra nueva y desciende del cielo la nueva Jerusalén. Tú dime a qué horas llegué al cielo. Dime a qué horas llegué al cielo. ¿A qué hora se va a cumplir la más grande promesa de San Juan 14:2? ¿Cuándo voy a conocer la morada que mi Dios va a preparar allá en la casa de su Padre? ¿Estamos entendiendo? No, hermano, eso no es literal, es espiritual. ¡Ja! Señor nos habló, dijo que él iba. Y si no hubiera, dice, yo te lo haya dicho. Bendito el Señor. Pero no saben acomodar las piezas. Y aún insiste en que la iglesia pasará, bendito el Señor, por la tribulación. Aleluya. Veamos ahí en capítulo 2 de Tesalonicenses, segundo de Tesalonicenses. Para ver, hermano, la última señal. Amén. Muy importante que ya está entre nosotros. Ya está ahí, según Tesalonicenses 2. Dice bien, ¿cómo dice el verso primero?
Desentrañelo bien. Amén. Pero rogamos, hermanos, ¿cuánto a qué? Entonces, cuanto a la venida, amén, está hablando que la esperanza bienaventurada ya se acerca. Amén. En cuanto a la venida, ¿de quién? Jesucristo. Dijeron los ángeles, varones galileos que están mirando al cielo, a este mismo Jesús que le habéis visto ir, así le veréis venir. Santo. Pero esa venida es para juicio. No es la de recogimiento. Amén. Porque en la de recogimiento muy pocos lo van a ver. ¿Cuántos vieron cuando el Señor ascendió al cielo? ¿Cuántos dieron testimonio? ¿El mundo lo vio? No, no malos. Por eso dice la Escritura que será como la venida del Señor, ¿como qué? ¿Como qué figura? Como el relámpago que se muestra de oriente al occidente. ¿Y qué pasó con los del este y los del oeste? Pues no lo van a ver. Si ahorita hay una tormenta allá en México, ¿usted la ve? Pues no. ¿Y podrá ver rayos? Pues no. Amén. Si dice que será como el relámpago. No todos. Bendito el Señor. Pero cuando Él venga, dice que todo ojo le verá. Vaya a ver ahí Apocalipsis 1:7. Pero esa es la venida para juicio. Ese es cuando dirán los hombres, escondernos de aquel que viene. Amén. He aquí que todo ojo le verá, aún los que le traspasaron. Y eso significa que ya los muertos sin Cristo ya resucitaron. Y van a recibir juicio. ¿Me entendiendo? Amén. Eso ya es cuando el Señor Jesucristo ya toca tierra. Y la iglesia se va con el Señor, pero la iglesia asciende al cielo y recibe al Señor Jesucristo. ¿Dónde dice? En los aires. Y así estaremos, dice, siempre con el Señor. Por tanto, dice, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Ese sí es consuelo. No que voy a pasar por la tribulación. Yo no puedo hablar una mentira a la iglesia que la Biblia no me enseña. Bendito el Señor, aleluya. La Biblia me habla de esperanza bienaventurada. La Biblia me habla de que Dios viene por mí para llevarme al cielo, a la morada que Él prometió. Bendito el Señor, aleluya. Amén. Sigamos con el versículo 2 de Tesalonicenses. Pero rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dice? ¿Qué dice la palabra enseguida? Léalo fuerte. ¿Y nuestro qué? Tesalonicenses, el segundo de Tesalonicenses 2:1. Nuestra reunión con Él, o nuestro recogimiento con Él, está hablando de cómo la iglesia va a ascender al cielo a reunirse con Cristo cuando venga por lo que es suyo. Amén. Por su Espíritu que está en la iglesia. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Amén. Verso 2. Que no os mováis fácilmente de vuestro entendimiento, ni os conturbéis
ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor esté cerca. No se engañe nadie de ninguna manera. ¿Por qué? Porque no vendrá. Entonces, hay un requisito sine qua non. Sin esto, nuestro Señor Jesucristo no puede venir a recoger a la iglesia. ¿Qué tiene que pasar dentro de la iglesia? Tiene que darse la apostasía. Amén. Entonces dice que no vendrá. Amén. Sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Bendito el Señor, aleluya. Qué tremendo, hermano. Entonces, Timoteo 4:1. Pero el Espíritu, 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice manifiestamente que cuando en los venideros tiempos, en los últimos tiempos, algunos, no todos, doy gracias a Dios que no soy apóstata, que creo en su palabra tal como está escrita. Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y doctrinas de demonio. Bendito el Señor. Yo prefiero escuchar voz de Dios, palabra de Dios. Bendito el Señor. La apostasía la define la Real Academia de la Lengua Española como la acción y el efecto de apostatar. ¿Qué es eso? Negar la fe en Jesucristo. Bendito el Señor, aleluya. Amén. Dejar, hermano, de creer en lo que estás creyendo. Dejar de hacer lo que hacías. Bendito el Señor, aleluya. Amén. Entonces, qué tremendo, hermano. Una de las señales fehacientemente, hermano, que hoy hay dentro de la iglesia es la apostasía. Bendito el Señor. Hoy hay una mercadería del Evangelio. Bendito el Señor, aleluya. Hay una apostasía clara dentro de la iglesia, convirtiendo muchos templos ya, ¿verdad? Casi en lugares de diversión. Bendito el Señor. Entonces, el pervertir el Evangelio es una manera de apostatar. Bendito el Señor Jesucristo. El abrazar a la homosexualidad es una manera de apostatar, porque Dios dijo que Él hizo varón y hembra. Amén. Entonces ya estamos, hermano, viviendo estos tiempos. Estamos a la orilla de que el tiempo de la gracia se acabe y que la venida del Señor, hermano, llegue. Tendré oído para oír la voz de Dios. Recuerda que las parábolas vírgenes, el 50% de la iglesia se queda y el 50% se va.
por no estar listas, por no estar preparadas, por no estar apercibidas. ¿Cómo estás tú? Te estoy dando una fecha probable, pero tú y yo debemos estar siempre listos, así como dice el grito de los Boy Scouts, siempre listos, siempre listos. Estén ceñidos vuestros lomos, no dice cíñanse, no. Dice la Escritura que cuando veamos estas cosas, levantemos nuestra cabeza, porque nuestra redención está cerca. Ya deje de andar buscando 20 en el piso. Levante su cabeza. Diga ya, me queda muy poco tiempo en esta tierra. Bendito el Señor. Amén. Y con este texto termino. 1 Tesalonicenses 2. Dejen ver. Ahí. Pues acá dijo mi mamá. No, es uno. A ver. No, el segundo de Tesalonicenses 1. Amén. Ya llegó ahí. Verso 3, síguese bien. Segundo de Tesalonicenses capítulo 1, verso 3 en adelante. Debemos siempre dar gracias a Dios de vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe, ¿cómo está la fe? Debe ir ¿cómo? Creciendo. Debe de ir creciendo. Amén. Y la caridad, el amor de cada uno de todos vosotros abunde entre vosotros, por haberse multiplicado la maldad. El amor de muchos se resfriará, pero aquí dice que debe de ir creciendo también, hermano, y ser tu amor, mi amor, abundante. Amén. Por tanto, que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia. Oígalo bien. Y fe en todas vuestras ¿qué? ¿En todas qué? Entonces la iglesia, hermano, siempre ha sido perseguida y siempre ha sido atribulada. ¿Por quién? ¿Quién nos persigue? ¿Quién nos atribula? El mundo. Amén. Entonces la iglesia siempre está pasando, hermano, por persecuciones y por tribulaciones. Allá en el Medio Oriente ahorita los cristianos están perdiendo la vida, perdiendo su cabeza por causa de la fe. Nosotros vivimos en países donde hay libertad religiosa. Amén. Pero allá están sufriendo tribulación y pérdida de vida por causa de la fe. Dice que la iglesia siempre está siendo perseguida y atribulada. ¿Y quién nos persigue, atribula? El mundo. En el mundo tendréis aflicción. Amén. Bendito el Señor. Fíjense bien. Y tribulaciones dicen que sufrís. Verso 5. Una demostración, una solamente. ¿Cuánta gran tribulación va a venir? ¿Cuánta gran tribulación va a venir? Una sola. Que si los días de la gran tribulación no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los
escogidos. ¿Y quiénes son los escogidos? No es la iglesia. El pueblo escogido es Israel. La iglesia es la esposa, la amada. Amén. Si esos días no fuesen acortados por causa de los escogidos, ¿por qué? Pero eso lo voy a decir después, el jueves. Amén. Entonces, tribulaciones que sufrís, una demostración, dice, del justo juicio de Dios. Entonces, Dios va a hacer una demostración de un juicio justo. Amén. ¿Cómo va a ser ese juicio justo de Dios? Para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Entonces la iglesia está padeciendo actualmente. Verso 6. Porque es justo. Fíjese bien. Porque es justo para con Dios, o delante de Dios, pagar. Entonces Dios va a pagar a los que nos han atribulado, a los que nos han perseguido, desde que nace la iglesia hasta ese tiempo. Dios va a pagarles. Amén. La ley de la siembra, ¿cuál es? ¿Cuál es? Lo que siembras, cosechas. Entonces, el mundo ha atribulado a la iglesia. Dios va a hacer que el mundo sea atribulado. Ese es su justo juicio, porque es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Amén. Entonces, los atribulados vamos a tener paz, pero los que nos han atribulado van a pasar por tribulación. ¿Cómo va a ser? Mire, y a vosotros dicen que sois atribulados, nos va a dar reposo, nos va a dar paz con nosotros cuando se manifestará el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia, cuando Él viene por su iglesia para llevarla a las moradas que Él preparó. Y el verso 8 dice: en llama de fuego, para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor y por la gloria de su potencia. Amén. Entonces la tribulación que viene, hermano, es para el mundo. Ahora a la iglesia le toca gozar. Bendito el Señor, aleluya. Gozar. Amén. Y eso lo vamos a ver, hermano, el jueves. Pondrémonos en pie, bendito el Señor, aleluya. Bendito el Señor, ese tiempo de la oración. Alguien me preguntaba, mi hermano René me preguntaba, ¿cómo sería mi hermano David? ¿Alguien sabe por qué? Ya no hemos sabido nada. ¿Qué pasó con ese niño? Amén. Dios habló. ¿Qué pasó? Yo le pregunté a David y me dijo que ya lleva un seguimiento con su tratamiento. No es lo que ellos pensaban, es una bacteria que pegó el hueso de su cadera. Ok, bueno, pues entonces vamos a orar para que Dios limpie ese hueso, saque esa bacteria. Bendito el Señor Jesucristo de ese
niño, bendito el Señor. El tiempo, hermano, es suyo, el altar está abierto. Si usted trae necesidades, bendito el Señor, es el tiempo de ponernos en la brecha. Es el tiempo de clamar, es el tiempo de buscar la presencia de Dios. Aleluya. Bendito es su nombre, aleluya. Amén. Vamos a orar por Paula Nayeli, por enfermedad en su vesícula, para que no sea necesaria la operación. Bendito el Señor, aleluya. En el nombre glorioso de Cristo. Padre bendito, Dios eterno, bendecimos, exaltamos tu nombre. En tu gracia, en tu misericordia, en tu poder, Padre, venimos a arrodillarnos, Señor, ante tu presencia y a interceder al Dios que vive, al gran yo soy, al Todopoderoso, desde la casa de los milagros. Venimos, Señor, a buscar tu rostro, a pedir por las necesidades de los enfermos, de los desvalidos, Señor, de misericordia de nuestros hermanos que están padeciendo, Señor, de gripas, de tos. Padre, limpia sus pulmones, limpia su pecho. Te pedimos, Señor, por ese pequeño hermano de hermano David, Padre, que limpie sus huesos, de saques esa bacteria, Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo, Padre. No hay cosa que usted, Señor, no pueda hacer. Padre mío, en este momento reprendo esa bacteria, Señor, en ese pequeño Padre, en el nombre de Jesucristo. Bendito también, Señor, por Paula, Nayeli, Señor, aleluya, que nos está pidiendo, Señor, una y otra vez.
confianza, si usted ha preparado en su corazón traer algo para el obra de Dios, es su tiempo. Bendito el Señor, que No quiero los comienzos. Despedimos de nuestros hermanos de la red social. Dios les bendiga. Si Dios nos permite, el jueves estaremos transmitiendo. Bendito el Señor Jesucristo. Aleluya. Tome su lugar un momento.